Hola, buenas tardes. Mi nombre es Henry Daniel Silva Morales y junto a mi compañero Fernando Rivero para la materia Sistemas de Control 2 les vamos a hablar de los reactores con transferencia de masa. Antes de hablar de lo que es un reactor con transferencia de masa, debemos definir lo que es la transferencia de masa y qué es un reactor químico. Cuando hablamos de la transferencia de masa, es aquella reacción que ocurre que cambia la composición de las soluciones y mezclas mediante métodos que no generalmente necesitan que ocurran reacciones químicas y se caracteriza por transferir una sustancia a través de otra. Como se puede observar acá en la imagen, donde tenemos un, un tubo donde tiene un líquido y a través de él pasa un gas, ocurriendo que al este gas pasar a través del líquido me va a generar una nueva solución. También es importante conocer qué es un reactor químico. ¿Qué es un reactor químico? Es un envase o un equipo en cuyo interior ocurre una reacción química. Está diseñado para maximizar esta reacción química y que además de que ocurra bien, incurra en el menor coste posible, ya que al ser en un envase sellado con entradas y salidas controladas, mi reacción va a ocurrir de mejor manera y voy a perder menos material. Por lo tanto, podemos decir que un reactor químico donde ocurre transferencia de masa es un equipo que permite que ocurra esta transferencia de masa de manera controlada y maximizando la calidad y los costos del proceso. Cuando hablamos de la transferencia de masa, tenemos dos tipos, la molecular y la convectiva. La molecular es la difusión molecular o transporte que ocurre de moléculas individuales a través de un fluido, como estamos viendo en las imágenes aquí presentes. Y la convectiva, la masa se transfiere debido al movimiento global del fluido. Puede ocurrir que este movimiento se efectúe en un régimen turbulento y laminar. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva vemos un reactor con transferencia de masa. Este reactor se llama reactor columna de burbujas y se utiliza para generar y controlar reacciones químicas de tipo gas líquido. Consiste en una columna cilíndrica que está dispuesta verticalmente y está llena de un líquido. En el fondo le es insertado un gas. El reactivo A, que corresponde al gas, está en el fondo y pasa a través de un distribuidor que está en el fondo del envase. Entonces ocurre una reacción química entre A y B. La fase líquida, es decir, en este caso B, a través de B va a pasar este gas, a través de B va a pasar este gas, a través de B va a pasar este gas y posteriormente esto me va a generar un compuesto o producto líquido C. En este caso, este tipo de reactores podemos trabajar tanto con la salida líquida como con la salida gaseosa, ya que al pasar este gas por el líquido también puede cambiar. Entonces, como podemos ver, este reactor está limitado por masa, debido a que si la transferencia de masa de gas es rápida, la concentración de este reactivo A se acumulará en mayor porcentaje según dicten las condiciones de reacción de estado estacionario y también de la solubilidad en equilibrio de este elemento A. Y este reactor, como pueden observar, tiene una tasa química limitada. Además, cuando hablamos de la transferencia de masa, tenemos varios procesos fundamentales que también pueden ser modelados en reactores, como lo son los que podemos observar en la tabla, que son absorción, destilación, secado, lixiviación, extracción y adsorción. Cuando hablamos de la absorción, es una operación unitaria de transferencia de materia que se utiliza para eliminar uno o varios componentes de una corriente gaseosa, utilizando un disolvente. Generalmente es aplicada en la recuperación y concentración de vitaminas y sustancias biológicas
como también en el caso de las pinturas. Como podemos ver, en la absorción, el elemento que vamos a ingresar se va a unir al sólido. Las partículas se van a unir y aunque generalmente este proceso también es reversible. Por otro lado, tenemos la absorción, que es un proceso en el cual los átomos o moléculas de una sustancia que se encuentra en una fase determinada se ven retenidos en la superficie de otra sustancia que se encuentra en una fase distinta. Como podemos ver, en el caso de la absorción, las partículas no se van a mezclar con este elemento líquido sólido, sino solamente van a formar como una especie de capa o película encima. Como resultado de este proceso de absorción, se forma una capa líquida o gaseosa alrededor de la sustancia sólida o líquida. Generalmente esto se utiliza en la extracción de la humedad en el aire comprimido y en la industria de la alimentación, en la decoloración de los azúcares y los aceites. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un filtro de agua. Vemos que el agua entra y pasa por una serie de filtros donde van a quedar todos esos residuos y partes dañinas que pueden hacer que el agua sea nociva y no esté apta para el consumo. El filtro va a atrapar todo eso que no es consumible y va a salir al final un agua filtrada. Ahora hablaremos de lo que es el proceso de destilación. La destilación en sí consiste en separar dos o más componentes de una mezcla química aprovechando sus diferencias de presión de vapor. La mezcla líquida en su punto de ebullición desprende ciertos valores que son más ricos en componentes volátiles en el líquido. En su aplicación industrial se usa para la extracción de humedad en el aire comprimido y en la industria de alimentación, en la decoloración de azúcares y aceites. Como podemos observar aquí, el ejemplo del petróleo, en donde se calienta el petróleo y dependiendo de la temperatura van a salir distintos productos, como puede ser el propano, el butano, la gasolina, el queroseno, el diésel, el, el aceite pesado, los lubricantes y el bitumen que sirve para el asfalto. Este petróleo, a medida que vaya calentando y dependiendo de las presiones, nos vamos a obtener diferentes productos. Y aquí se puede observar el mismo proceso, pero en pequeña escala. Ahora, el otro que vamos a hablar es del secado. Cuando hablamos del secado, es una operación unitaria mediante la cual se elimina la humedad de una sustancia, haciendo que ésta se transfiera de una fase de evaporación a una fase gaseosa. Esto generalmente se aplica a lo que es la industria de los alimentos en el secado de granos, sal y madera. Aquí podemos observar un proceso donde por medio de, al calentar, se imprime calor en esta serie de granos para que ellos salgan secos, luego de venir de la otra maquinaria. O acá podemos verla de mejor manera, donde entran los granos y aquí, mediante calor y una salida de aire, se van secando mediante aire caliente y salen estos granos secos. Buenas, mi nombre es Fernando Rivero y yo continuaré con la explicación de la exposición. En este caso, mi compañero estaba hablando de los procesos fundamentales. En este momento, yo les vengo a hablar acerca de la lixiviación, que básicamente es el proceso de extraer una sustancia de un material sólido después de haber estado en contacto con un líquido. Entonces, básicamente es tener un sólido, ¿sí?, que estuvo en contacto con un líquido y directamente de ese material se extrae otro material. En este caso, tenemos en esta diapositiva esta explicación de la creación del cemento, el cual funciona de la siguiente manera. Se realiza una mezcla de agua con
ácido sulfúrico. Este a su vez reacciona aquí en un reactor, el cual ya contiene lo que es óxido de cobre. En este caso, este viene siendo nuestro material sólido, por así decirlo. La reacción del agua con el ácido sulfúrico, se pudiese decir que esto eleva la temperatura y esto crea algo llamado sulfato de cobre. Al pues realizar una reacción con el óxido de cobre. Ese sulfato de cobre directamente se pasa por hierro y posteriormente se realiza un secado respectivo y de allí es que sale el cemento. A su vez, directamente de este sulfato de cobre, pues también como ahí está caliente, aquí se encuentra una realimentación en donde se pasa, en este caso, por esta electrodeposición y pues básicamente lo que hace es enfriarse para posteriormente volver a realizar el mismo ciclo. Entonces, pues básicamente este es el proceso de la lixiviación y pues aquí se explica en este caso con un ejemplo gráfico. Sí, aquí, pues, aquí se puede ver pues con movimiento lo que sería el proceso. Continuando, tenemos lo que sería el proceso de la extracción, que en este caso, ¿sí? Se puede apreciar que está basado básicamente en la disolución de uno o también varios de los componentes de una mezcla líquida o que formen parte de un sólido en un disolvente selectivo. Básicamente lo que se hace aquí es la distinción entre la extracción de un sólido líquido, el cual es la lixiviación que ya les expliqué con anterioridad, y la extracción líquido-líquido según la materia a extraer. Este puede estar en un sólido o en un líquido respectivamente. En otras palabras, en el proceso de extracción es tener en este caso un líquido o un sólido y separar dicho elemento en dos, o como lo dice su palabra, extraer directamente una muestra, bien sea de un líquido o bien sea de un sólido. En este caso tenemos dos ejemplos. Primeramente tenemos en este caso lo que sería la extracción líquido-líquido, que en este caso se usa mayormente en lo que es la industria del petróleo para poder extraer lo que es el asfalto, ¿sí? Directamente se tiene en este caso el hidrocarburo petróleo y directamente del petróleo que es líquido se extrae el asfalto que también es líquido, ¿sí? Entonces esta es una especie de extracción. Por otra parte también se tiene lo que es la extracción, que a partir de un sólido se extrae un líquido. En este caso pues como ejemplo se tiene que a través de un animal se tiene lo que es la extracción de su aceite o también la extracción de la grasa. Entonces, pues es un proceso que también en este caso puede ocupar lo que sería un reactor como tal. Continuando, aquí tenemos, pues se puede observar de una manera más visual lo que sería el reactor como tal. En este caso les voy a explicar lo que serían los componentes por separado que tiene cada uno. ¿Okay? Como principal tenemos lo que es el reactor. Allí directamente va a ocurrir lo que es la transformación de la masa en un ambiente sellado y controlado. ¿Qué quiere decir con eso? Que básicamente aquí en el reactor no hay fugas, ¿sí? O no debería haber ninguna fuga o ningún hueco o aire que esté directamente conectado con el exterior que no se esté controlando. Básicamente este reactor debe tener una entrada para el agua y una entrada para el gas, que es como se puede apreciar aquí. Aquí abajo se encuentra la entrada para el agua, aquí arriba se encuentra en el blower lo que sería la entrada para el gas. Así como también tiene que tener una salida para el producto final, el cual debe ser en forma de gas o también en forma de líquida. Y sí, es correcto, aquí en la parte superior derecha tenemos lo que es en este caso la salida del líquido y aquí arriba puede ser la salida del gas. A su vez, el líquido debe ser bombeado hacia el reactor. Aquí abajo se encuentra como se encuentra bombeado. Y cuando es bombeado hacia el reactor, allí directamente reacciona con lo que es el gas. A su vez, el gas también tiene que ser bombeado y se hace a través del líquido. En este caso que se encuentra el blower,
que tiene como una especie de motor o bomba que directamente impulsa el gas. Básicamente aquí en este reactor que tenemos aquí, el cual se utiliza con un líquido o con un gas, en este caso el gas puede ser cualquiera, el líquido a su vez puede ser cualquiera, en este caso la representación se hace directamente con agua. Entonces, básicamente lo que se tiene aquí es que poseemos un gas y un líquido. El agua fluye y se inyecta el gas. Y ahí, de modo que el gas, en este caso, reacciona con el líquido. De modo de que se va a obtener, bien sea otro gas que se quiera sacar, otro líquido que se quiera sacar luego de haber ocurrido la reacción, como también se puede obtener un gas o un líquido respectivo luego de haber realizado dicha reacción, que pues ya depende del gas o del líquido que en este caso se encuentre seleccionado. Y por último, les tengo un ejemplo de un sistema bioreactor de algas, ¿sí? Básicamente, en otras palabras, esto consiste en dos reactores, el cual ya les explicaré a continuación. El primer reactor es el tanque, ¿sí? Básicamente este tanque funciona como un bioreactor de columnas burbujeantes en el cual el líquido de entrada es agua con algas y el gas de entrada es dióxido de carbono, ¿sí? En este caso, pues aquí se puede apreciar cómo básicamente lo que entra es el dióxido de carbono. Dentro del tanque, pues básicamente lo que ocurre es que el dióxido de carbono pasará en forma de gas a través del líquido que contiene algas. Sí, se puede decir que es como agua mezclada con algas. Esto permitirá básicamente que las algas hagan el trabajo de la fotosíntesis y conviertan todo ese CO2 en oxígeno, de modo que pueda salir aire limpio. El segundo reactor consiste de una serie de tubos en las cuales las algas se mueven y reciben sol para poder crecer y reproducirse, y a su vez circulan a través de una entrada y salida del primer reactor. A medida que las algas pues, consumen dicho dióxido de carbono, también producen biomasa, la cual se puede pues, directamente pues, cosechar y procesar para crear combustibles, aceites y fuentes de alimentos ricos en proteínas, nutrientes, fertilizantes, plásticos o cosméticos, ¿sí? Básicamente ocurre lo siguiente. En este caso, esto es un prototipo, directamente no se está vendiendo para cualquier consumidor o directamente se está implementando en una empresa, ¿sí? Es un prototipo que a futuro se espera implementar. Básicamente, lo que se busca es aprovechar el dióxido de carbono, ¿sí? Cuál es un gas tóxico. Directamente, el dióxido de carbono se impulsa hacia un sistema o un reactor el cual posee algas mezcladas con aguas. De modo que ya todos pues, se conoce lo que es el proceso de la fotosíntesis, en donde las plantas lo que hacen básicamente es agarrar el dióxido de carbono y transformarlo por oxígeno. En este caso, las algas tienen un proceso 400 veces más potente que una flor o planta común, ¿sí? Hacen un proceso de un limpiado muchísimo más efectivo y generan más oxígeno. Entonces, al yo inyectar directamente lo que sería, en este caso, el dióxido de carbono, en lo que sería este reactor que contiene algas, a su vez hace esa reacción directamente y por arriba sale lo que sería el aire limpio o aire puro, o bien sea lo que sería oxígeno. ¿Qué pasa? Que a su vez esto tiene una especie de retroalimentación en donde ahí pues circula también todo ese proceso de modo de que se va haciendo una y otra y otra y otra vez hasta que se logre obtener lo que es la mayoría de la obtención del aire más puro posible. Entonces, pues, es básicamente una aplicación que se le hace a un reactor. Aquí a la derecha se tiene el HyperGen, que pues es una especie de un bioreactor de algas, pero este ya es automatizado. Si este ya es automatizado, ya tiene la capacidad de medir la humedad, lo que sería la temperatura, lo que sería la presión, y ya tiene directamente, es un prototipo, sí, y ya tiene directamente un cheat
el cual a medida en que va evolucionando el proceso, pues tiene la capacidad de elevar o disminuir, en este caso, cualquier componente por dentro. Sí, puede ser la temperatura o la presión, él directamente se va adaptando a lo que en este caso se necesite. Espero que hayan podido entender y comprender todo este proceso del reactor y pues más específico este ejemplo directo que se dio acerca del bioreactor de algas. Muchas gracias.